Aquí vamos a continuar con las arritmias, vamos a hablar sobre taquiarritmias y bradiarritmias. Iniciando con arritmias supraventriculares, tenemos al flúter auricular. Esta es una taquicardia rápida de origen ectópico auricular, generalmente se va a originar por circuito de reentrada en el ventrículo derecho y con frecuencia es una complicación de malformaciones congénitas. Pocas veces va a ocurrir en ausencia de enfermedad cardíaca orgánica y las causas más habituales van a ser enfermedad coronaria, estenosis mitral de origen reumático, alcoholismo, tirotoxicosis, enfermedad pulmonar aguda o crónica, así como defectos auriculares y trauma cardíaco. Estos van a ser latidos cardíacos auriculares de 250 a 300 latidos por minuto y latidos ventriculares de 75 a 150 latidos por minuto. Raramente va a revertir espontáneamente y puede transformarse en lo que es una fibrilación auricular. En cuanto a la fibrilación auricular, pues es una taquicardia con actividad auricular desorganizada y muy rápida. Tiene una incidencia del 2% en la población, afectando más comúnmente a lo que son los varones y los ancianos. Esta puede ser aguda, paroxística o crónica, y aquí los latidos cardíacos auriculares van a ser de 350 a 600 latidos por minuto y una respuesta irregular de lo que es el ventrículo de 150 a 200 latidos por minuto con un pulso irregular. La escala Chasles-Basque nos permite estimar lo que es el riesgo de accidente cerebrovascular en un paciente con fibrilación auricular. La fibrilación auricular nos va a facilitar lo que es la formación de estos trombos en las paredes auriculares al entencer lo que es el flujo sanguíneo a través de ellas. Esos trombos se pueden desprender, ingresar en lo que es el torrente sanguíneo y entrar en lo que es la circulación cerebral para bloquear el flujo sanguíneo hacia el cerebro y de esta forma ocasionar lo que es un accidente cerebrovascular. Las principales causas de lo que es la fibrilación auricular tenemos a lo que es el alcoholismo, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía, hipotensión y lo que es una enfermedad pulmonar, incluyendo aquí pues, el embolismo pulmonar, así como la cirugía cardíaca, especialmente lo que es de la válvula mitral y el trauma cardíaco o craneal. Ahí tenemos la escala. La C es de insuficiencia cardíaca congestiva, H de hipertensión, A de edad igual o mayor a 65 años, D de diabetes mellitus, S de accidente cerebrovascular, V de enfermedad vascular, A de edad de 65 a 74 años y SC de sexo. A esto se le da un puntaje, las únicas que se le da 2 puntos es a la edad igual o mayor a 75 años y a lo que es el accidente cerebrovascular previo. Y esto nos va a dar un puntaje final total que nos va a determinar pues, el riesgo de accidente cerebrovascular, por ejemplo 5 puntos, 6.7% de riesgo, 8 puntos, 12.5% y 9 puntos que es un 15% de lo que es el riesgo de accidente cerebrovascular. Tenemos aquí un paciente, por ejemplo un hombre que tenga 0 puntos o una mujer con 1 punto, son pacientes de bajo riesgo y no requieren terapia anticoagulante. Un hombre con 1 punto, o sea un paciente con riesgo moderado, aquí se puede considerar la terapia anticoagulante oral y un paciente ya sea hombre o mujer con 2 puntos o más va a requerir lo que es anticoagulante oral. Aquí está recomendado al ser un paciente con alto riesgo. También tenemos las taquicardias supraventriculares paroxísticas. En la mayoría pues, el mecanismo responsable va a ser la reentrada. La reentrada pues, será localizada en el nodo sinusal auricular, en lo que es la aurícula nodo auriculoventricular o en un macrocircuito de reentrada que afecta a la conducción anterogrado hacia el nodo AB y a la conducción retrógrada a través de una derivación auriculoventricular. Esta vía accesoria también puede conducir en sentido anterógrado, en cuyo caso se va a decir que existe un síndrome de Wolff-Parkinson-White. En el 90% de casos la taquicardia supraventricular paroxística se va a deber a una reentrada en el nodo AB o en lo que es una vía oculta y produce palpitaciones, síncope, insuficiencia cardíaca, disnea y sudoración. En cuanto a las arritmias ventriculares, tenemos las extrasístoles ventriculares, que es la arritmia más común y se presenta en individuos sanos. Pueden persistir durante años, incluso en forma de bigeminismo, y también se pueden presentar en pacientes cardiópatas. Se producen por un mecanismo de reentrada y con menor frecuencia por un foco ectópico. En ocasiones van a estar favorecidas por el uso o el abuso de alcohol, tabaco, café y fármacos simpático-miméticos, y son también muy frecuentes durante lo que es la anestesia, la hipoxemia y los trastornos electrolíticos, en especial lo que sería la hipopotasemia y la hipocalcemia. En cuanto a la taquicardia ventricular, pues esta es la asociación de 3 o más extrasístoles ventriculares, una serie de arritmias de significación, pronóstico y presentación variables, y pueden ser autolimitadas o sostenidas, monomorfas o polifocales, recurrentes o aisladas, y pueden llegar a provocar lo que es choque, de generar una fibrilación ventricular o pasar desapercibidas. Los síntomas más que nada van a depender de la frecuencia de la arritmia, la duración y la severidad de la enfermedad cardíaca de base. Cuando una taquicardia ventricular obedece a un mecanismo de reentrada, estas pueden producir o pueden ser inducidas, interrumpidas con estimulación eléctrica programada del corazón. Ahí tenemos pues una imagen de cómo se visualiza, cómo se observa una taquicardia ventricular monomorfa y polimorfa. Tenemos la taquicardia ventricular no mantenida, que es una taquicardia ventricular con al menos 4 latidos ectópicos consecutivos que persisten menos de 30 segundos. Puede ser asintomática o estar acompañada de mareos, palpitaciones y síncope. Va a ocurrir en el 35% de pacientes en la fase aguda del infarto agudo del miocardio y lo que es en el 5 o 10% en la fase tardía. Puede ocurrir en pacientes con insuficiencia cardíaca o en personas sanas. Y tenemos la taquicardia ventricular mantenida, que es una taquicardia ventricular con latidos ectópicos que persisten por más de 30 segundos.
Generalmente ocurre en fases agudas y posagudas del infarto del miocardio y generalmente se va a presentar palpitaciones, mareos y síncope. Aquí se tiene que realizar un diagnóstico de diferencia con la taquicardia supraventricular mediante los complejos QRS por medio de un electrocardiograma. Lo siguiente nos va a sugerir una taquicardia ventricular, lo que sería la disociación auriculoventricular, complejos de fusión, ausencia de complejos RS en precordiales, un QRS mayor a 0.14 segundos, desviación extrema a la izquierda del eje eléctrico, complejos monofásicos en B1, complejos QR en B1, complejos M en B1 con una melladura en la rama descendente o complejos RS en B1 y por último los complejos QR y QS en B6. Todo esto nos va a sugerir una taquicardia ventricular. Estas personas observan con frecuencia asociadas a enfermedad coronaria, miocardiopatía, prolapso válvula mitral, enfermedades valvulares y con alguna frecuencia se pueden presentar en la ausencia de cardiopatía demostrable. El tratamiento tiene como objetivo aliviar los síntomas derivados de la arritmia y o mejorar las expectativas de vida del paciente, así como prevenir las recurrencias. Se deben corregir posibles factores precipitantes como una isquemia miocárdica, trastornos electrolíticos, alteraciones del equilibrio ácido-base, así como fenómenos de proarritmia. Tenemos que las taquicardias ventriculares mal toleradas hemodinámicamente van a requerir cardioversión eléctrica sincronizada y podemos utilizar cargas bajas de 10 a 50 joules, que muchas veces esto va a ser suficiente en lo que son las taquicardias ventriculares monomorfas. Si la arritmia no se asocia a insuficiencia cardíaca, hipotensión, angina o signos de hipoperfusión cerebral, puede intentarse lo que es la conversión con antiarrítmicos como lidocaína, procainamida o amiodarona, 2.5 a 10 mg por kilo. También se ha usado flecainamida, 2 mg por kilo, propafenona, 1 a 2 mg por kilo y sotalol, de 0.5 a 1.5 mg por kilo. También tenemos ciertas variedades de lo que es la taquicardia ventricular. Tenemos la taquicardia ventricular postinfarto, que es un fenómeno de micro reentrada cuyo sustrato va a estar dado por el tejido fibroso miocárdico. Las formas sostenidas van a constituir arritmias malignas habitualmente recurrentes capaces de generar una fibrilación ventricular y provocar una muerte súbita en el paciente. Son especialmente graves aquellas que determinan colapso cardiocirculatorio, las que sobreviven precozmente después de un infarto y las que ocurren en pacientes con severo compromiso de la función sistólica. Suelen ser monomorfas y fácilmente inducibles con lo que es una estimulación eléctrica programada. También tenemos las taquicardias ventriculares idiopáticas que se presentan en pacientes sin cardiopatía demostrable. En general se menciona que son bien toleradas, pero pueden alterar lo que es la calidad de vida por su tendencia a recurrir en el paciente. Hay al menos tres tipos. Los dos primeros son arritmias originadas en lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho, que se consideran autolimitadas y o sostenidas, y la tercera en lo que se origina en lo que es la región septoapical del ventrículo izquierdo. Una característica especial de todas estas es su rápida conversión con verapamil, por lo que pueden confundirse con taquicardias supraventriculares. También tenemos la dorsal de Points, que es una variedad de taquicardia ventricular polimorfa con cambios en el complejo QRS que ocurre en presencia de un intervalo QT prolongado. Aquí la frecuencia va a fluctuar entre 200 a 250 latidos por minuto y suele ser autolimitada, aun cuando puede provocar esta síncope y muerte súbita en el paciente o poder degenerar en una fibrilación ventricular. Se van a observar lo que son prolongaciones congénitas o adquiridas de intervalo QT. Eso es comúnmente se presenta la dorsal de Points en estas prolongaciones congénitas o adquiridas. Estas últimas, las adquiridas de intervalo QT adquirido, se relacionan más que nada con antiarrítmicos de tipo 1 y tipo 3, drogas psicotrópicas como fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos y trastornos electrolíticos como lo puede ser hipocalemia e hipomagnesemia. En casos secundarios, síndrome de QT largo congénito, el tratamiento inicial van a ser los betabloqueadores en dosis altas, y en casos refractarios se ha utilizado la simpatectomía, el ganglionar cervical izquierda, marcapasos o un implante de desfibriladores. Tenemos aquí, pues último, en las arritmias ventriculares, la fibrilación ventricular. Esta es una actividad cardíaca eléctrica ventricular rápida, desorganizada e inefectiva, en muchos casos como resultado de una reentrada que puede ser unifocal o multifocal y provocar ineficiencia de lo que es el corazón. En el electrocardiograma va a observarse una imagen ondulatora de amplitud y contornos variables y no se van a distinguir complejos QRS, segmentos ST ni ondas T. Los dos casos más frecuentes van a ser isquemia miocárdica y lo que es una taquicardia ventricular que degenera en fibrilación ventricular. Esta generalmente está asociada a infarto agudo del miocardio, tirotoxicosis, enfermedad arterial coronaria y cardiomiopatía. Cuando la fibrilación ventricular no se asocia a infarto agudo del miocardio, tiene alta tendencia a recurrir. El 10% de pacientes admitidos por infarto agudo del miocardio van a presentar fibrilación ventricular primaria, que es una fibrilación ventricular en ausencia de insuficiencia cardíaca terminal, y en la mayoría de los casos va a ocurrir en las primeras horas. Los pacientes que padezcan hipotensión pierdan la conciencia en pocos segundos y no se trate, pueden producir lo que es la muerte de manera rápida. Desde un punto de vista clínico, va a determinar colapso cardiocirculatorio y daño neurológico irreversible en 3 a 5 minutos, a menos que se interrumpa la arritmia. El tratamiento podrá consistir en fibrilación eléctrica sincrónica de unos 300 a 400 joules asociado a maniobras de resucitación cardiopulmonar. También tenemos la variedad de arritmias que van a ser, pues, ahorita las voy a mencionar: bradicardia sinusal, pausa sinusal. Esos, pues, los síntomas generales van a ser mareo, vértigo, síncope, fatiga, letargia, disnea y dolor torácico.
Si hay síntomas, se considera que es una bradicardia inestable y tiene que tratarse. Tenemos aquí la bradicardia sinusal, que es a menudo producida por fármacos como betabloqueadores, digoxina, verapamilo, diltiazem o amiodarona. También se producen en pacientes con hipotiroidismo y enfermedades hepáticas avanzadas y generalmente es sintomática. Se va a considerar fisiológica en deportistas de alto rendimiento y durante lo que es el sueño. Y van a ser latidos cardíacos de 45 a 50 latidos por minuto. Si son asintomáticas no se van a tratar, solo se requiere lo que es observación y monitorización. Y si son sintomáticas se va a evaluar la causa, como si, por ejemplo, si fueran fármacos, un infarto agudo del miocardio, SAOS o hipotiroidismo, y se va a administrar 0.5 miligramos de atropina hasta un máximo de 3 miligramos. También tenemos la pausa sinusal, que es un hallazgo, lo que es un fallo de la activación auricular esperada, y su causa es el síndrome de bradicardia taquicardia. Si son asintomáticas no se tratan. La única excepción aquí pues, van a ser los casos en los que duren más de 3 segundos, ya que estos son peligrosos, y si son sintomáticas se van a tratar con marcapasos. También tenemos lo que es pues, la disfunción sinusal. Esta pues, se conoce como el síndrome anciano enfermo. Es característico del anciano, se ve a lo que es depresión del automatismo del nodo sinusal y o a la conducción a partir del nodo sinusal. Tenemos causas extrínsecas e intrínsecas. Las causas extrínsecas van a ser agentes farmacológicos, alteraciones electrolíticas y hipotiroidismo, y las causas intrínsecas son fibrosis degenerativa e isquemia. Estas se va a tratar con marcapasos. Por último tenemos el bloqueo auriculoventricular. Tenemos el bloqueo de primer grado, que va a manifestar con prolongación del intervalo PR y no requiere tratamiento. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tenemos el tipo MOVITS 1 y el MOVITS 2. El tipo MOVITS 1 tampoco requiere tratamiento porque realmente va a producir alguna alteración hemodinámica, y el tipo MOVITS 2 requiere marcapasos. En cuanto al bloqueo auriculoventricular de tercer grado, generalmente va a ocurrir un infarto agudo del miocardio y el tratamiento va a depender del lugar del infarto. Se va a tratar con marcapasos temporales o permanentes según la situación clínica del paciente. Eso sería todas las bradiarritmias y taquiarritmias.